Hola, Sune, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Tony. Pues nada, encantado aquí, un placer estar en tu podcast. Igualmente, el placer es mío de que estés por aquí. Yo te he invitado porque para hablar un poquito de cuestiones técnicas de podcasting, porque estos temas técnicos, programas, aplicaciones, truquitos, pues no son el primer punto en el que la gente se debería fijar si alguien nos está escuchando y quiere crear un podcast, pero inevitablemente nos fijamos en estas cosas, a veces incluso son los elementos que paralizan el propio proyecto. Y en este caso, en este episodio, yo quiero que las marcas tengan una perspectiva de lo que significa técnicamente gestionar un podcast para poder decir también, me meto, no me meto en esto de crear un podcast. Ya veremos que tampoco es muy complejo y que también puedan saber por dónde les pueden surgir pues, algunos posibles problemas a nivel tecnológico e incluso dónde sería mejor invertir el dinero, si es que hay que invertir dinero en alguna parte, que también lo veremos. Pero antes te presento brevemente. Sune es productor y consultor de podcast, creador de Nación Podcast y de la plataforma Quiero Ser Podcasting, en este caso formación en podcasting, organizador del evento PodTalks y participa en el diseño sonoro del podcast de Marian Rojas y en la dirección y edición del podcast Bodas Icónicas de Vanity Fair España, entre muchísimas otras cosas. No sé si hay algo que me haya dejado y que quieres colocar aquí también. Bueno, quiero ser podcaster, pero lo demás todo bien. ¿Y qué he dicho? ¿Qué he dicho? Quiero ser podcasting. Vale, perfecto. Pues nada, estaba leyendo demasiado rápido. Quiero ser podcaster, eso es. Además lo dejaremos en las notas del programa para que no haya ninguna duda. Pero sí, sí, Pero sí, sí, básicamente ayudo a que todo el mundo pueda tener un podcast a todos los niveles, desde el que solo quiere hacer contenido y entonces nos encargamos de la parte técnica, hasta el que quiere aprenderlo o no tiene presupuesto y quiere aprender poco a poco, pues tiene las membresías como diferentes, ¿no? Membresía, asesoría, diferentes capas, producción, ¿no? todos los niveles los tengo. Genial, mola, mola. Pues voy a empezar con la primera pregunta que hago a todo el mundo, que es, ¿qué es una marca para ti? Wow, yo venía a hablar de podcast. ¿Qué es una marca? Bueno, pues es como, qué difícil, esto tienes que decirlo tú. Claro, claro, esta es Claro, lo que complicada, pensamos pero cuando marca siempre pensamos, o sea, cuanto eso me da cuenta conforme voy trabajando con marcas y escuchando podcasts como el tuyo, al principio alguien que no sabe mucho piensa en un logo, Ujú, unos colores, y luego vas profundizando y ves que la marca es más que eso. De hecho, el logo puede ser tan anecdótico que se puede cambiar en un momento dado y no pasará nada, porque la marca seguirá y entonces representa, no me sé bien definir las palabras, pero define unos valores bueno, pues esos valores de marca, de lo que quieren transmitir con sus movimientos, con sus actos, que incluso independientemente de lo que vendan. O sea, un producto puede definir. No sé, eres tú el que habla de marcas, ¿para qué me preguntas a mí esto? porque yo quiero saber la percepción de la gente también de las marcas. Este examen Y, no lo sabía. oye, tú que trabajas con marcas que comentabas ahora, ¿cuál es un poco el objetivo de estas marcas que crean podcasts? ¿Qué buscan o cómo ves tú que pueden ayudar los podcasts a generar marca? Hay varias respuestas en eso. Creo que lo que quieren ahora simplemente es tener un podcast por moda y que no se lo han Mm, pensado bien. vale, eso es interesante. Muchos no se lo han pensado bien y mucha gente se tira para atrás, mucha gente lo abandona porque no se lo ha pensado bien. Otros que se suben así un poco, vamos a probar, les funciona súper bien y todos dicen, pues esto estaba bien. Ujú, Pero, claro, a causa de esto veo muy poca, organización en todo lo demás que no es el audio, que debería ser ujú, un todo. Yo he discutido muchas veces de hecho, incluso recogiendo cables y tal, y están diciendo, veo que hablan de técnicas, vamos a meter todo el marketing en la empresa tal, en lo que se dediquen. Y luego hay que hacer el podcast. Y entonces yo levanto la mano y les digo, a ver, es que el podcast tiene que estar en esa parte de marketing y que estáis hablando ahora mismo. Esto no es la prueba que vamos a hacer, es como tiene que estar dentro de todo vuestra estrategia. Entonces, cuesta, todavía no estamos en ese punto, creo yo. Algunas marcas, por suerte, sí. vale, lo plantean como un apéndice, ¿no? Como algo que, bueno, vamos a crear y a ver Probar, qué. incluso hubo una conversación que me dijeron, pero vamos a probar Twitch. Y dije, pero vamos a ver, es que hay cosas que no puedes probar. O sea, o te metes con una estrategia y a medio largo plazo, porque Ujú, probar Twitch 2 meses, ya te digo yo que no funciona. claro, claro. Es como no Sí, sí. puedes probar o probar un podcast 3 meses.
tampoco funciona. Al final todo requiere de costumbre, de Ujú. que la gente, te escuche y de recurrencia, sobre todo. Entonces necesitas una estrategia, incluirla en lo que tienes, en tu, estrategia de marca. Claro, totalmente. Y es buen momento ahora mismo para lanzar un podcast, y te voy a hacer la pregunta que sé que te gusta muchísimo, ¿el mercado está saturado de podcast? No está saturado, ¿qué va a estar saturado? Está saturado de libros, está saturado de series a un poco, pero y aún así sabemos que hay muchas series, pero se siguen consumiendo. ¿Está saturado de bares? No, no hay saturación. ¿Está saturado de webs que hablan de Apple? Tampoco. No, no, no. A lo mejor yo creo que vivimos en una burbuja, los que escuchamos muchos podcasts y parece ser que hay muchos. Pero mis padres, por ejemplo, todavía no han escuchado podcasts. O sea, fíjate, mis Ujú. padres y que llevo 10 años haciendo podcast, o 11 o 14, y todavía no han escuchado. Ahora han escuchado algo de casualidad. O sea, hay mucha gente todavía por llegar. ¿Y es buen momento? Sí, siempre es buen momento, porque siempre se puede experimentar e incluso se puede hacer muchos tipos de podcast. Puede ser uno Ujú. de marca donde las personas de la empresa estén dándole voz, o algo como una extrapolándolo como si fuera una serie de Netflix con pocos episodios, pero que es tuya y lo puedes ir recordando de vez en cuando. Entonces, puedes hacer diferentes podcasts incluso para tu marca, según el Ujú. formato. Entonces, todo es estudiarlo, el qué quieres, cuánto quieres, cuánto vas a poner, cuánto tiene que durar. Claro, claro. Me gusta, porque es esto, como vemos que es una tendencia, ahora todo el mundo se suma a tener un podcast y tal, la gente puede tener la percepción de quizás es buen momento porque está de moda, o quizás no es buen momento porque todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo, o lo está Si, intentando. si la idea de hacer un podcast de una marca es voy a hacer entrevistas a clientes, esto sí que está muy visto. Esto sí Ujú. que tiene los días contados porque ya puede ser muy buenos clientes y muy súper interesantes porque hay muchos podcasts de ese estilo. Entonces, hay que darle otra vuelta. Total, total, total. Y en esto, de esto hablaremos en el último episodio de esta serie, porque allí hablaremos un poquito más de esto, cómo plantear la parte previa a la que nos encontraremos luego, que es la que comentaremos contigo. En este punto quiero recordar a la audiencia también que estamos haciendo una encuesta en la que podéis participar, así me ayudáis también un poco a conocer vuestro perfil, vuestros objetivos de negocio, y con esta información yo podré crear mejores contenidos, y todos al final salimos ganando. El enlace para acceder a esta encuesta es tonycolon.ws/encuesta. Lo voy a dejar también en las notas del programa. Y importante, tenéis tiempo hasta el 13 de julio. Y todo esto lo vamos a publicar también en uno de estos episodios donde hablaremos más de la parte de la audiencia. Sune, ¿cómo funciona técnicamente un podcast? Para la gente que no sepa exactamente qué hay por detrás, que simplemente ve que le aparecen nuevos episodios de un podcast, ¿cuál es toda la ingeniería que hay por detrás? O sea, ¿qué sería? Desde la oreja hacia atrás, así como si fuéramos la presentación del Club de la Lucha metiéndose por los cables. Casi, casi. O sea, un poco, si se meten en un podcast, ¿qué es lo que van a encontrar? ¿No? Un poco todo este proceso. Vale, pero de preparación, es que claro, la pregunta es confusa. Hablando de feeds y dónde se sube y todas estas cosas, venga, hablando de Eso es, lo más básico. Alguien, eso es, alguien tiene un esta parte me contenido, interesa. eso, alguien tiene un contenido, decide darle una forma interesante, crea un guión, lo graba, se edita, se sube a una plataforma, se, se configuran redes sociales para darle promoción y al subirlo a esa plataforma, a través de un feed, comunica a toda la gente que se ha suscrito que hay un nuevo episodio. Este sería el recorrido en un episodio de Eras una vez la vida, Eras una vez el podcast, sería esto. Vale, perfecto. Pues háblanos del feed en concreto, que yo creo que es un concepto que o no conocen o es bastante clave en todo este proceso. Sí, incluso hay podcasters que hace años que hacen podcast y no saben lo que es un feed. Ujú. Y lo usan. De hecho, feed tiene Claro. Instagram tiene feed, todo tiene feed. Ujú. YouTube tiene feed, lo que pasa es que está escondido. Las webs tienen feed, antes se veían más, conocido como RSS, este código que tenemos que cuando lo pegas en un navegador sale un montón de información, parece medio camuflada, pero si miras parece que lees Matrix y consigues ver tu nombre, tu email. Entonces, el feed está toda la información básica del contenido de lo que estés haciendo, en este caso, podcast. ¿Qué quiere decir eso? Que al subirlo en la plataforma que estés, ya puede ser tu propio alojamiento o una plataforma externa, tú al subir el audio te genera este feed y con este código
le puedes dar al resto de plataformas para que, sin necesidad tú de ir subiendo a cada una de las plataformas, cuando subas a la tuya, le diga a todas las demás, que hay un episodio nuevo. Y todo el mundo reciba ese aviso. El feed es lo que sirve para suscribirse. Y muchas plataformas, ya no hablo de podcast, aunque también ahora últimamente, lo que hacen es esconderlo un poco. O sea, tú no puedes sacar el feed de un canal de YouTube, aunque existe, no puedes sacar el feed de Instagram, aunque existe, pero se mueve un poco por eso. Es curioso como esa tecnología que es tan valiosa en las plataformas, la esconden porque no quieren, porque quieren que estés en esa plataforma. De la otra manera, si no Claro. podríamos consumir Instagram en una aplicación externa. Sí, 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 totalmente. Claro, para que la gente lo entienda también, cuando se suscriben a uno de nuestros podcasts, pues al final se están suscribiendo a este feed y por lo tanto, cada vez que nosotros publicamos un episodio, les aparece esta nueva información que añadimos al feed, que es el nuevo episodio. Incluso hay algunas plataformas pues, que tienen podcasts alojados premium que tú tienes que añadir directamente pues, el nuevo feed. No te puedes suscribir a través de la propia plataforma, como puede ser Apple Podcast, sino que tienes que añadir directamente en copiar-pegar el propio URL de este feed y luego te puedes suscribir a través de las claves. Por lo tanto, es algo que si en este caso es algo premium, pues es un poquito más complejo en este sentido. Si es algo gratuito, directamente como está disponible en cualquier plataforma, pues allí es muchísimo más fácil y así pues nos pueden escuchar semana a semana. La suerte es que se genera automáticamente, que antes no, ¿eh? Ahí está. Hace 11 años yo nunca lo he llegado a hacer porque me daba mucho miedo, pero hay gente que, como el que pica una página web con código, picaba el feed a mano. Tela, tela, tela. Pues tú hablabas de esta parte también como primera de más de estrategia, de planteamiento, de cómo vamos a dar una vuelta a todo este formato. Esto, como decía, lo vamos a tocar en el último episodio, donde os hablaré un poco de cómo unir este planteamiento con la estrategia de marca que la gente tenga. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer contigo, Sune, es repasar pues, las distintas fases de ejecución de un podcast, las que has ido comentando también después de tener todo este, digamos, guión y toda la parte pues, más estratégica hecha, que sería la parte de grabación, edición, publicación, difusión, incluso añadiría yo optimización de todo esto. No sé si me dejo algo, pero Pues yo creo que serían todo. como los Antes puntos. antes hay partes muy importantes, sí, lo del Eso formato es es, súper importante, el formato, el decidir total. cuánto va a durar el podcast, por qué quieres que dure eso y ser Ujú. realistas con tu tiempo de tu objetivo en el tiempo y tu tiempo Sí, personal o las personas encargadas del podcast de hacerlo, porque a veces, ojo, totalmente. se piensan unas burradas. De hecho, el podcast este que has dicho de bodas icónicas, la primera reunión fue un poco loca. Era como muchos episodios para dentro de un mes. Era como, uy, 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 vamos a calmarnos porque no se puede, que hay muchas entrevistas. Dependía del formato. El formato, Claro, y además de guión y locución, tenía muchas entrevistas por el medio. Era como, a ver, pero es que aquí hay un trabajo doble paralelo de entrevistar mucha gente y lo que significa buscar, llamar, que te digan que sí, quedar con ellos. sí, sí. Hay semanas perdidas, un montón de semanas. Entonces, según el formato que decidas, te puede hacer la cosa más corta o más larga. Claro, un podcast, Marian Rojas, la temporada Ujú. entera se la graba en una mañana. Ostras. Claro, entonces depende del formato. Es una sola persona que sabe Sí, mucho, sí, sí. llega, lo graba y luego los que editamos los encargamos. Entonces, Ostras. y claro, ¿y qué tiene más éxito? Pues probablemente por la forma o la persona o las redes que tiene, Marian Rojas. Entonces, Ujú. uno tiene muchísimo trabajo y muchísima gente detrás y también tiene éxito, pero el de Marian es una sola persona, por así decirlo, y gente que ayudamos en la edición y en la producción y lo peta. Entonces, todo depende del trabajo y es un poco muelle, ¿no? Y ser sincero con uno mismo. Totalmente. Pues en este caso vamos a suponer que tenemos todo este trabajo previo hecho ya y que nos ponemos a grabar. El espacio, a mí me gustaría hablar contigo del espacio porque creo que es muy importante. Cuéntanos un poco qué es lo que debería tener un espacio mínimo para poder grabar en condiciones. Sí, bueno, en realidad, si estáis en una habitación que no hay eco, que no tiene techos altos y os compráis un micrófono dinámico, con eso se puede hacer algo más que decente. De hecho, nosotros llevamos la Rode y un micrófono dinámico a los clientes. Hemos grabado en despachos, hemos grabado, y en despachos con un poquito de eco. Ujú. Incluso se pueden salvar ciertas cosas, pero si alguien no sabe editar o no sabe añadir plugins y cosas, con que sea un sitio silencioso y un micrófono dinámico,
lo tienes, porque el micrófono dinámico te ayuda muchísimo. Que no se Ujú. grabe el vecino paseando al perro o el camión de la basura. Hace como un pequeño campo donde solo se graba lo que está cerca de la boca. Claro, esto es lo interesante. ¿Cuál sería la alternativa al dinámico? Cuéntanos un poco también esta parte técnica. El otro micrófono es, de condensador, que es el que se utiliza en la radio. Que habrá Ujú, gente que diga: "Pero el dinámico te oscurece un poco la voz". Claro, porque tiene como unas capas ahí para que no se coja sonidos externos. El de condensador suena muchísimo mejor, claro que sí, pero es para en la radio tienen ahí como cuando cierras la puerta que suena pum, como una nevera súper estanca. Estás tu voz simplemente con cero rebotes. Entonces, si os ponéis en casa, pues para evitar rebotes hay que evitar cristales, cristaleras, intentando mirar. De hecho, el propio monitor ya afecta a las ondas. ujú. Pero bueno, a ver si necesitamos el monitor, pues vale. Pero hay que buscarse esos sitios. Hay gente que se mete un poco en el armario con todas las ropas y le ayuda un poco. Eso depende. Pero bueno, es que tener un micrófono dinámico ya arreglas bastante. Y unos auriculares que te Ujú, puedas escuchar a ti mismo. Eso es clave. ujú, Grabarse sin escucharte, luego vienen los problemas. ujú. Superficies porosas, básicamente, ¿no? Como las espumas o, como decías tú, los libros, las cortinas también ayudan Sí, muchísimo. exacto. Cortinas, sí, sí, sí. Genial. Refiriendo al tema de micros, cuéntanos un poco a nivel de precios para que la gente pueda tener una idea de voy a gastarme 20, voy a gastarme 200 euros. ¿Cuánto más o menos debería gastarse alguien si quiere crear un buen podcast? ¿O hay la alternativa de tirar del micrófono propio que llevan incorporados los auriculares? Habrá mucha gente que diga: "Con el móvil se puede, con los auriculares del iPhone se puede". Claro que sí, yo también puedo salir a correr con las Bambas de verano y la camiseta de Banco Santander. Poder puedo. Pero mejor comprarse los micrófonos ahora están bastante baratos, por unos 100 euros ya tienes. Y luego Ujú, ya hay gama hasta de entre 100 y 300 tienes de todo tipo y todos son buenos. Luego hay gente que dice: "Yo he probado la marca Trust, que me ha salido por 36 euros", y dices: "Bueno, pues allá tú". ujú. Pero por un poquito Total. más te solucionas el problema. Sí, sí, 100%. Claro, también hay un tema y es que se nos ha como acostumbrado el oído ahora mismo a una cierta calidad que ya es muy buena actualmente, que hace 5 años yo empecé con los auriculares del iPhone, como mucha gente, Mm. y bueno, se oían mal, pero como el ecosistema podcast pues era muy amateur también y todo se escuchaba pues más o menos igual, había gente como tú, pues que ya no, que estabais manejando pues buenos micros y tal, pues oye, tampoco parecía tan raro, ¿no? Pero ahora mismo entrar dentro del ecosistema ya con este tipo de audio, yo creo que chirría bastante y baja muchísimo el nivel. Tener un buen micrófono, ni siquiera es para destacar, es para estar en la media. Ahí está, ahí O está. sea, tener un mal contenido con un buen micrófono y una buena edición, la gente lo puede escuchar, pero tener un, muy buen contenido con muy mal sonido, no te dan la oportunidad. Aunque seas el mejor podcast de la historia, si te grabas con los auriculares del iPhone pasando por el bosque, mucha gente va a decir: "Me gusta, pero esto no me lo escucho", o por la calle el metro suena más alto que esta persona. Hay que tener en cuenta los volúmenes también y pensar que la gente lo escucha haciendo muchas cosas. Entonces, todo eso puede cuanto más clara la voz y eliminando hay mucha gente que dice: "¿Cómo puedes eliminar?". Confunden el quiero que suene natural al Ujú. creo que o sea, yo creo que esa forma que ellos dicen natural, para mí es fatiga auditiva. Porque cuando Ya. hablamos tenemos muchas coletillas, incluso alguna baba, hay gente que cada frases hace la baba porque no bebe agua. Y muchos muchos la gente normalmente pone mucha vocal para rellenar silencios. Y no Ujú, pasa nada, se pueden hacer silencios. Y además, en edición, tranquilos, que se van a hacer esos silencios o se van a quitar. Pero hay gente que dice: "Yo lo dejo porque suena natural". Pero cuando yo he hecho la prueba de poner un podcast, luego solamente con todas esas partes, y puedo sacar 2 minutos de sonidos y ruidos que no aportan nada. ujú, Esto lo comparo siempre con las fotos. Una foto hecha con el móvil puede estar bien, pero si luego la editas y la mejoras, está mejor y sigue siendo la misma foto y gusta más. Entonces, ujú. todo esto hace que pierdas audiencia o no. Sí, 100%. Esto también es algo que se puede corregir con el tiempo, la tema de la adicción y de Sí. ir eliminando pues estas pequeñas coletillas, las es, el no sé qué, el dudar.
pero que incluso cuando yo mismo edito a veces algún episodio mío, noto algunas cosas que digo, esto me molesta. Esto he dicho 3 veces exactamente la misma palabra, Claro. me molesta muchísimo. A veces no se puede editar, a veces sí, y lo quito directamente porque no se Claro. nota. Que a veces se puede dejar alguna, porque, bueno, Sí. alguna respiración profunda para que es verdad que quede un poco natural, pero de natural a que llega un momento que Ujú. estás ya con como los programas eso de ¿cuántas veces lo dice? Una 2 3 4 y ya te descentras en ¿cuántas veces va a decir la coletilla? Entonces esto te perjudica. 100%. Y si hablamos de programas, ¿qué opciones recomendarías tú? Programas de grabación, a veces hay algunos que ya son directamente de edición, que esto ya tocaría el siguiente punto, pero ¿cómo lo haces tú? ¿Qué recomiendas y en qué debemos fijarnos también a la hora de hacer esta Mira, elección? eso es importante. Yo tengo en mi web un formulario que Vale, especifico si va a ser online, o sea, si voy a trabajar con ellos online o de manera física, porque todo cambia. Y esto claro. sirve también para de hecho, ese formulario es un esqueleto para que la gente se plantee es que lo he puesto como: "Piénsate primero lo que vas a hacer antes de hablar conmigo", porque no me vale: "Hola, quiero un podcast". Como, a ver, Ya, ya. quiero que me diga que pienses por lo menos cuántas personas van a participar, cuánta gente va a estar, si están todas estas preguntas se le tiene que hacer la gente. El, ¿voy a estar solo? ¿Voy a tener compañeros? ¿Estamos en la misma habitación? ¿Estamos online? Porque si uno está solo con un micrófono USB, ya puede hacerlo, dinámico. Ujú, Si son 2 ya no puedes hacerlo con un micrófono USB. Si estás en la misma sala, necesitas 2 micrófonos USB. Y 2 micrófonos no se pueden conectar fácilmente a un ordenador. A lo mejor hay alguna cosa rara que te deja, pero yo no lo he conseguido. Necesitas un aparato en medio que te pueda conectar. O un mixer, o una mesa de mezclas, lo que sea. Ya se va complicando la cosa. Pero si son 2 online, como estamos tú y yo, ujú, podemos estar solo con 2 micrófonos USB, cada uno desde su casa. Entonces necesitaríamos, bueno, sería lo suyo para una manera más cómoda, una plataforma que grabe online como estamos usando tú y yo. Que en este caso hay Zencastr, Riverside, StreamYard o Zoom. Mucha gente elegirá Zoom porque ujú, todo el mundo la conoce. A ver, es la que mejor funciona de todas, es decir, a nivel con todos los invitados y gente que grabes, todo el mundo sabe usarla, funciona bien, pero aunque sí que es verdad que tú le puedes decir la opción de que te grabe en multipista, que esto es que te envíe un audio por cada una de las personas que está hablando, lo que te hace Zoom es el sonido que recibes de Internet, te lo da dividido. Entonces, si ahora ujú, tuviéramos un corte de Internet o estos sonidos robóticos que hacen a veces Internet, esto en la grabación te lo comes y se queda. sí, En cambio, en estos Zencaster que estamos tú y yo ahora, si ahora por lo que sea tú me entiendes raro, tú sabes que luego la grabación va a salir bien, porque la grabación ujú, se está grabando en local y se está subiendo a una nube y lo está recibiendo. Entonces, sería pensar en grabación multipista si es online, si es presencial, cómo vamos a grabar a más de una voz y todo esto para la grabación, que ujú, no tiene por qué ser el mismo programa que la edición. En edición, mucha gente si tiene Mac verá que tiene, ¿cómo se llama? GarageBand, que yo ujú, nunca lo he usado porque no tengo Mac. Audacity es gratuito, pero ujú. es con un entorno que yo diría como muy linuxero, ¿no? Como muy tosco. Sí, La curva de aprendizaje Windows 95, sí, la algo curva de así. aprendizaje es muy dura en ese programa. Y luego hay otros, yo el que uso es, Hindenburg, que tiene suscripción Ujú, mensual o puedes comprarlo así en plan más caro para toda la vida. Y a mí me funciona muy bien Hindenburg, es muy sencillo, lo aprendes en 10 minutos, puede ser que lo hayas aprendido porque no tiene nada del otro mundo, y, también para la edición va bastante bien. Estos son los 3 que yo he tocado y que uso. Luego hay gente que utiliza Audition, que eso ya tiene como más es como más high level, y sí que es verdad que puedes hacer muchas virguerías, y una vez que la aprendes va de muerte, pero quizá, me parece a mí como un nivel 8. Que la Audition, si no voy equivocado, es de Adobe, ¿verdad? Sí, de Adobe. Vale, Y luego ya pues, los muy pros te dirán que usan Pro Tools, los que vienen de la radio. vale, vale, este ya no llegó aquí. Yo, mira, por añadir algo, y que es algo que seguramente tocaremos también más adelante, porque lo tengo ahí anotado, es que yo estoy editando ya los podcasts en Premiere, es decir, Ah, en vídeo. ujú, Sobre todo, o sea, lo hago todo ya en Premiere, pero sobre todo por tener las plantillas ya cuando hacemos las entrevistas, como en este caso, pues luego poderla publicar
fácilmente pues en YouTube y en todas las redes y lo que sea. Cuando ya tienes montado, editado y tienes toda la parte de audios limpios también, pues oye, esto lo puedes exportar como un MP3 o lo puedes exportar ya como un vídeo. Claro, Porque luego lo que me encontraba es que a nivel de flujo de trabajo tenía primero que editar el vídeo, o sea, el audio, dejarlo todo bien, exportar y luego editar el vídeo otra vez. Por lo tanto, con los mismos errores, con los mismos cortes, con las mismas cosas que tenía que limpiar en cuanto a audio. Por lo tanto, esto también aquí como alternativa de editar primero vídeo y luego exportar ya a un claro, audio. claro. ¿Qué tratamiento aplicas tú al audio? Así como muy básico, que la gente pueda entender lo que decías antes, quizás quitar muletillas, quitar cositas o un normalizar, un reducir ruido, no sé, Claro, cómo sí. sería el Yo pack, starter pack. hace unos años tenía ahí como una pequeña lista que hacía en Audacity, que era como comprimir audio, Mm, paso, nivel alto y paso nivel bajo, eh, ¿cómo se dice? Ecualizar, tenía como varios pasos, comprimir, normalizar. Pero llegó un momento que encontré plugins que los compras y te hace ya medio trabajo. Entonces te va a vale, unos plugins que le das voz, podcaster, y ya está incluido la ecualización, está incluido la compresión, está incluido un poco todo. Y lo único que le hago es nivelar las voces. Que esto vale. es todo el mundo, incluso una propia persona, tiene diferentes tonos, pero sobre todo Mm, para que la gente se entienda mejor. Uno puede ser muy chillón y otro no chillón, y esto el otro día vi un vi un vídeo muy bueno que decía: "La normalización es eso que hace tu madre en el coche con la radio", ¿sabes? O sea, tú si de repente suena música y suenan anuncios y lo baja al el mismo nivel que estabas oyendo la música. Luego de repente, mm, yo qué sé, escuchas un audiolibro o lo que sea, y suena flojo, ella le da volumen y tú no estás notando, tú siempre es agradable para el oído, pero en la radio hay una locura auténtica de ahora la música a tope, ahora las voces bajas. sí, sí. Pues lo que se hace con la normalización es que todo tenga el mismo máximo, mismo mínimo, pero sigues notando que una persona habla más fuerte y otra más floja, o sea, no te cambia tu tono de voz. Es como Ujú. agradable dentro de unos mínimos y unos máximos. Y esto es muy básico. Y luego hay que exportarlo a, ca 14, 16 loops, ahora se me ha olvidado, ¿16 loops? ¿Tú te acuerdas de esto? Es que lo tengo No, te no, lo has no, no, es que son memorizado. cosas de estas que configuras al principio y ya te olvidas. Ahora son 14 loops, 16 loops, creo que son 16. Buscar por Vale. Google cuáles son los loops adecuados, que esto es una medición de loop significa loud, out, no sé qué, sobre el volumen del sonido, para que todo el mundo tenga el mismo sonido. Cuando tú en Spotify escuches un podcast y otro, todo el mundo sonemos más o menos igual y no digas: "Guau, este está súper alto, guau, este está súper flojo", y está ya calculado para que una persona pueda ir por la calle escuchándolo. Si tiene que darle mucho volumen, que le dé mucho, pero siga oyéndolo, y si tiene que bajarlo, que se oiga. Porque hay otros que, por ejemplo, en el coche, si como tengas el navegador puesto y no hayan hecho bien lo de los niveles, el navegador está mega alto que te deja sordo y cuando Ujú. hablan ellos suena flojo. Entonces dices: "¿Qué hago? ¿Escucho el podcast y me pego sustos con el navegador o no escucho el podcast y no me asusto con el navegador?". Entonces, todo esto con los loops lo solucionamos. Guay, perfecto. Pues oye, después de la edición que estábamos tocando ahora, pasemos a la parte de publicación cuando ya tenemos todo el episodio terminado, exportado y tal. ¿Dónde lo colgamos para que se publique y para que llegue a nuestros oyentes? Pues esto vuelvo a decir lo de antes. También hay que pensar, antes deberíamos, antes de empezar el podcast, cuál es nuestro objetivo de podcast, qué pretendemos hacer, porque incluso esto puede definir qué plataforma debes elegir. Ujú, Me explico. ¿Que quieres un video podcast? Bueno, pues actualmente solo puedes ir a Spotify. O sea, aquí ya la duda está clara. Spotify es el único que te ofrece vídeo. Ya el resto las descartas. ¿Que solo quieres audio? Pues bueno, vamos a manejar más. Pero que vas a querer hacer a la larga una monetización con publicidad programática. Hay plataformas que te lo ofrecen, hay plataformas que no. ¿Que quieres en algún momento tener episodios premium? Pues tendrás que elegir también, por ejemplo, puedes elegir Mumbler o puedes, Spotify creo que también te deja, o Apple también tiene opción de poner episodios premium, pero solo lo escucharán en Apple. Tienes un poco que definir todo esto. ¿Qué más? Que algún día quieres ser, que una plataforma te compre, por así decirlo, pues entonces tienes que centrar tu estrategia en iVoox, que
Luego Ujú, puedes dar el salto a iVoox Original, si les gustas, que además no tienes por qué tener grandes descargas, sino que sea una temática que no tienen, que les interese y si les gusta, si ven un poco que pueden hacer algo contigo, te pueden así como fichar como futura promesa. Y entonces deberías de tener ya una comunidad en iVoox. Eso es otra. ¿Que quieres hablar mucho con la comunidad? iVoox tiene comentarios, el resto no. ujú. Spotify solo tiene reseñas por episodio. Apple reseñas en general y las otras nada. Entonces, todo depende de dónde lo quieras. A nivel alojamiento y funcionamiento, todas pueden ser parecidas, pero son Ujú, estos detalles del qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. A ver, que siempre estamos a tiempo a cambiarnos. Por suerte, gracias al Fit, se puede hacer un cambio y en principio nadie nota nada. Pero, por ejemplo, si quieres hacer, hay gente que quiere irse a Podimo. Puedes irte a Podimo o que te hayan fichado o tú hacer carrera en Podimo por ti solo y llevarte la comisión de las escuchas. Si ujú. consigues tener muchísimas escuchas en Podimo, puedes ganar dinero solo con que la gente te escuche. Esto es un poco Vale. difícil, ¿eh? Y en el caso de una marca, que seguramente te lo voy a poner un poco más fácil, como sería en mi caso, que yo lo que quiero es que básicamente, pues, ganarme la vida con el podcast, pero a través de servicios y, por lo tanto, si meto o no meto publicidad no es mi prioridad. ¿Qué les recomendarías? ¿Tener, por ejemplo, un hosting propio donde tienes, pues, más control, ir a un Anchor o algo por el estilo? Lo del hosting propio, a lo mejor hay gente que me mata, nunca lo he hecho porque no soy muy partidario, pero quizás es una buena opción, porque tienes más control, eso es verdad. Pero como no controlo las transferencias de datos y tal, sí prefiero tirar de hosting de podcasting. Antes existía Anchor, ahora lo ha succionado Spotify y ahora es Spotify for Podcasters. Ujú, Esta sería una buena opción. Y si no, yo estoy usando Acast, a ver, Spreaker se puede usar también. Hay herramientas que tienes que mirar también que te ofrezca una estadísticas que pueda completas sin tener que hacer un upgrade. Porque vale, también hay otras, por ejemplo, claro. iVoox no te ofrece esas estadísticas, te hace como pagar un premium. Ujú, Spreaker creo que ahora en la versión gratis son solo estadísticas durante 6 meses, que eso no nos sirve de mucho. Entonces, claro. bueno, sí, lo que yo le ofrezco, de hecho, a los clientes, lo que les digo es casi siempre el anterior Anchor. O sea, la Ujú. respuesta clara sería Spotify for Podcaster es lo que por ahora a un cliente que luego quiero que vaya solo sin mí, es lo que le digo. Claro, porque lo que tiene de bueno también Anchor, en este caso, Spotify for Podcasters, es que tú publicas allí y directamente ya se distribuyen los feeds. O sea, técnicamente tú no tienes que tocar nada. Mientras que en un hosting propio, y aquí voy a hablar por mi podcast, porque yo lo tengo en un alojamiento de un hosting propio, como decías, hay que mirar el tema de las descargas y todos estos temas, hablar con la gente que lleva todo esto, a ver si te cobran más o menos por esto. Yo en este caso lo tengo, me comentaron que no hay ninguna limitación y por lo tanto puedo colgar lo que quiera, que por descargas no me van a cobrar más. Esto es importante porque si no se te puede ir a un Claro. pico bueno. Y luego esto yo lo tengo montado en este caso en un WordPress y lo tengo ligado con Blueberry, que es básicamente la aplicación que permite que a un post yo le pueda añadir también un audio y que este audio pues se publique en el feed. Sí, sí, así tengo yo la membresía premium, pero es que yo tema WordPress me es muy difícil. Hago lo mínimo que puedo hacer para sobrevivir en Internet. Claro. Ahí está, que todo es la complejidad que tú le quieras dar, las posibilidades que tengas. Si tienes un partner tecnológico, una persona pues, que sabe de desarrollo, oye, te lo monta seguramente en un momento. Pero si no, pues en este También es verdad caso. que es probable que en una guerra a medio plazo, ni siquiera a largo plazo, medio plazo, todas las plataformas cierren su feed y de repente digan: "Ahora solo estás en Spotify y ya no puedes estar en Ujú, otras". Y entonces esto puede pasar, que de repente, sin darnos cuenta, nos hayamos metido en una plataforma por alojarlos, cambien ujú. los contratos y seamos de esa plataforma. Eso puede pasar. Vale, vale. Pues es interesante porque otra cosa que te iba a comentar luego, pero ya que estamos ahí, es importante estar en todos los sitios posibles. Si al final lo que queremos es difusión, lo que queremos es precisamente que nos descubra cuanta más gente mejor para impactar a cuanta más gente mejor, es importante tener esto en cuenta y no quedarnos solamente en, como comentabas antes, Podimo. Si publicas en Podimo, solo te pueden escuchar dentro de Podimo. No Sí. puedes externalizar este feed. A mí hay mucha gente que me ha dicho: "Quiero hacer un podcast y quiero hacerlo en Podimo, pero lo quiero para vender mis servicios". Y le he dicho: "Pues entonces es mala idea, porque si Claro. haces una pasarela de pago,
O sea, era como, quiero que me fiche Podimo, pero si ya pones una pasarela de pago para vender tus servicios, no, eso no lo van a hacer, son dos públicos diferentes. Ujú. O si quiero hacer un podcast premium, pero en el fondo lo que quiero es dar a conocer mi estudio, pues la gente premium, supongo que los que pagan ya te conocen. Entonces la gracia es con el feed estar en todos los lados. Incluso hubo un tiempo en el que yo recomendaba poner los episodios cuando estaba ahí Instagram TV y había gente que les funcionaba mejor porque hay gente que Mm, no sale de Instagram y prefiere escucharse un podcast, claro. la foto, ¿eh? La foto durante 40 minutos a cambiar de plataforma. Entonces, también podéis estar en YouTube, de hecho, en todos los lados que podáis, aunque haya que subirlo a propósito, cuanto más sitios mejor, porque lo importante es expandir la palabra. Claro, total. Y mira, aquí voy a tirar algo que no sé en realidad si es correcto o no es correcto, porque aún creo que están como en desarrollo. No tengo información por su parte, en este caso estoy hablando de Mumbler, que quizás a futuro puede ser una buena opción para colgar tu podcast, aunque no sea premium. Mm, Porque estoy viendo en este caso los de Barra Inversa, que son Víctor Correal y Guillem Santapau, que ahora mismo lo tienen de esta forma, lo tienen alojado allí y no tienen ningún episodio premium. Y por lo que he escuchado, no tienen intención tampoco de claro. tener episodios No, premium. Por lo esto tanto, ahora entiendo. El otro día hablé con Paul y le pregunté qué iban a hacer a futuro y me dijo eso, que o sea, ya lo ha dicho, ¿no? Que van a poner la opción de que podamos subir allí de manera gratuita. Quizá nosotros, como creadores, tendremos que pagar ese premium de alojamiento, pero a los oyentes les vale. sale gratis. Entonces tú puedes tener el Ujú, podcast en abierto, en Mumbler, pero pagando tú. Y como Víctor Correa ahora está con ellos, me imagino que la prueba la están haciendo con ellos. ujú. Correcto, eso es. Lo tiro también porque como este podcast pues va a quedar aquí subido, si Mumbler al final acaba haciendo este movimiento, que sepáis también que tenéis esta opción para poder mirar. Vayamos a la parte de difusión, porque muchas veces nos centramos en la creación del contenido, que ya cuesta lo suyo, evidentemente, y nos olvidamos de la difusión, que yo creo que es un factor determinante del éxito del podcast y al final lo que queremos, como decíamos, es que llegue a cuanta más gente mejor. ¿Cómo plantearías tú la estrategia de difusión de un podcast? Esto es el maná que todo el mundo debería descubrir, ¿vale? Y yo por la experiencia, lo que veo, necesitas ya tener algo antes para Ujú, si empiezas de cero, hay gente que dice: "Quiero hacer un podcast para petarlo". Esto va a ser el triple salto mortal con un aro de fuego, porque ya necesitas tener una comunidad de antes, ya necesitas tener algo, una newsletter, tener una estrategia en todo lo digital donde ayudar al podcast a que suba. Entonces, dicho esto, pues hay que tirar de todo. Redes sociales y sobre todo, aunque mal me pese, vídeos en TikTok, hacer cortecitos. Es ahora mismo lo que mejor funciona. El único algoritmo de podcast que funciona ahora mismo es TikTok. Así de triste. No hay, en las plataformas de audio no hay un algoritmo que nos ayude como tal. Como mucho han puesto ahora el podcast que te podrían gustar si estás escuchando esta pestañita mm, que no sé sí. qué segundos ha visto cuando escuchas un podcast al lado, entre el podcast no sé qué y otra cosa, en medio pone otros podcasts. Son como recomendaciones, pero no termina. Y lo que vemos en los rankings y en las homes puede ser mucho el efecto 40 principales, de que quieren que esté ahí y Ya, cuela alguno ya. que de repente ha tenido un despunte de descargas, pero no tiene por qué. A lo mejor es que es una estrategia porque luego van a ser de su marca. Entonces, Ujú, cosa no puede fiar mucho de que los que estén arriba son los mejores, sino que son los que están. La comparativa es eso, los 40 principales, la radio. sí, Eh, sí, sí. bueno, las canciones, bueno, son, pero están por lo que están. Entonces, la manera de promocionarnos, pues eso, hacer una estrategia de redes sociales, SEO, SEO en web, video podcast. eh, si puedes hacer eventos propios, es que sería, yo lo resumiría como, no hay nada milagroso para el podcast. ¿Cómo Ujú, se promociona cualquier elemento digital? Pues lo mismo para el podcast. Lo único que hay específico que puedo decir, hay un formulario gratuito que te da la opción de hacer Tok Tok en Apple. de aplicar, Antes sí. era más fácil. No sé si es que desde que lo dije yo y Emilcar ahora ha habido un aluvión y ya no es tan fácil, porque antes era muy fácil colarlo. Tú enviabas y se ve que hay una persona que decide si ese podcast va a estar en la, Ujú. en la home de Apple. Y estar ahí puede triplicarte las escuchas las semanas que estés. Y ahora no sé si se pueden poner anuncios de pago de Spotify, que creo que son 250 € como mínimo, y tú puedes poner un anuncio en audio y le sale a la gente que escucha música.
Y en iVoox tienen esta cosa que se llama Growth y estas cosas que van a lo mejor 60 € al mes que te potencian la visibilidad. Pero Ujú, yo creo que en esto de iVoox, ellos les llaman escuchas. Es como, te prometemos tantas escuchas. Yo creo que está mal el término y hablan ujú. de alcance. Se entendería mejor si decimos Ya, alcance. ya. Porque es como, te prometemos 6.000 escuchas, es raro. En cambio, te prometemos que llegas a 6.000 personas, todo el mundo lo entendemos porque funciona así la vida. Sí, sí, sí. En todo caso, esto, tener en cuenta que hay que hacer algo también después de publicar, hay que promocionar un poco. Yo intenté también lo del formulario hace bastante tiempo ya y a mí no me hicieron caso. Sí que me destacaron el podcast una vez, en nuevo y destacado. Mm, No como nuevo, en este caso como destacado, no sé por qué exactamente. Esto es como una lotería. mm. Y ahora he visto que, por ejemplo, los de Barra Inversa, volviendo al mismo podcast, también les han destacado porque como estrategia de lanzamiento, pues bueno, les han destacado porque eran nuevos y porque están publicando ahora A ver, mismo. ¿Cómo funciona esta parte? en Apple las primeras semanas es, y pondré muchas comillas, es más fácil que te destaquen en nuevo y destacado, porque les gusta como los empujones. O sea, si de Ujú, repente aparece un podcast nuevo y tiene, no sé, 200 escuchas en un día, muchos likes en un solo día, es como, pues dicen, bueno, vamos a dar la oportunidad, porque parece que tiene un crecimiento, o sea, le dan más oportunidad a eso que a alguien que tiene 100.000 y de repente tiene 150.000. En proporción ujú. dice, no ha subido tanto, pero ha subido 50.000 y el otro son 200, de 200 pasa a 400 y dice, wow, ha duplicado. Entonces le dan como esa pequeña oportunidad. Esto ha pasado muchas veces. Y has dicho antes otra cosa y se me ha quedado pendiente. Lo del formulario, quizás. Eh, bueno, ya me vendrá. Vale, yo siguiendo por aquí te quería comentar esto. Si como estrategia de lanzamiento, si podemos hacer algo como para que haya más interacciones y para que te tengan un poco en cuenta. Había escuchado alguna vez publicar de 10 episodios de golpe, publicarlos a lo largo de la semana para tener más interacciones. O sea, ¿cómo funciona un poco este algoritmo y cuáles son los elementos que nos pueden hacer pues que nos tengan en cuenta en nuestro lanzamiento? Vale. Primero retomo lo que me había olvidado, que ya me he acordado. Vale, guay. Hay mucha gente que hace cosas muy bien, como Cristina Mitre, que una vez que termina el episodio y está publicado, es como, ahora empieza el trabajo de verdad con el Vale, podcast. esto Entonces, es buen cogen planteamiento. frases, hacen, ¿cómo se llama esto? Ponen muchas fotos en Instagram, Un carrusel. carrusel, Ujú. hacen otras cosas especiales para LinkedIn. Es como entre cápsulas de vídeo, frases puestas con la foto o sin la foto del protagonista. Entonces hay gente que tiene un equipo dedicado a, una vez que ha terminado el podcast, ahora vamos a hacer todo esto y vas a sacar todas estas frases y las vas a sacar durante toda la semana para que vaya en diferentes horas y estas cosas. Eso por un lado. Por otro, lo Bien. de los episodios. Me parece una locura cuando la gente pide sacar muchos episodios de golpe, pero bueno, lo entiendo. A lo mejor en vez de tantos podemos hacer dos, dos de golpe el primer, porque hay gente que quiere sacar 5 de golpe, es como, ¡guala! Pero esta teoría no es como la de Amazon, que saca toda la serie de golpe. Lo que a mí me gusta, esto como recomendación, es tener un episodio cero que sea como un quiénes somos en la web, que no tenga nada que ver Vale. con el podcast. En el cero, Ujú, mucha gente peca de que en el primer episodio entran como con vergüenza, como pidiendo perdón, como, bueno, ujú, estamos aquí en el podcast, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, yo soy tal, yo soy cual, y pierden mucho tiempo en la explicación. ujú, Para mí ese sería el episodio cero. Es un episodio que te puedes saltar y que directamente en el uno ya salga, ¿no? Pues hoy soy Tony Colón y vamos a hablar de marcas. Y en el cero habrás dicho, ¿por qué voy a hacer el podcast? ¿Qué espero de este podcast? Como declaración de intenciones en el cero. Y entonces cualquier persona que llegue al episodio 1000 puede llegar al cero y conocerte y ujú. te ahorras la presentación en cada episodio y todo esta cosa. Y a nivel grabación la gente se entra en materia. Sí. Entonces, a nivel algoritmo, es que no hay algoritmo, como hemos dicho. Lo que hay que hacer es que la gente se acostumbre a ti. Entonces, es mejor sacar uno cada lunes, por así decirlo, de un día aleatorio. Que ahora me dirás cuál es el mejor día. Uno cada lunes, que 5 de golpe y luego tardar 2 meses en sacar el sexto. Esto hace una cosa muy rara que la gente quiere, quiere, pero luego se olvida. Entonces, es mejor que Ujú, se acuerden de ti. Por eso también, cuando hemos dicho cuál es tu objetivo, y de eso dependerá el número de episodios y el tiempo que tenga tu podcast. ujú, Yo prefiero, si es un podcast de marca,
que la gente haga 15 minutos semanales más Ya, que 45 minutos mensuales. Aunque sí, al final el contenido sea el mismo, pero es una cuestión de hola, estoy aquí y hola, sigo estando aquí y que se sí, acuerden sí, de sí. ti. Sí, porque además a mí me pasa muchas veces que quizás escucho un podcast random de alguien, un episodio, voy al feed y veo que no tiene actualizaciones desde hace 2 meses. Claro, Yo no me suscribo exacto, esto porque, pasa eso. porque sé que no voy a tener otro y si tengo otro, ¿cuándo? Y esto ya me está diciendo que no hay un compromiso y por lo tanto, si yo lo que quiero es información de forma regular, aunque sea mensual, no lo voy a tener. Si veo que hay Claro. una cadencia normal, perfecto. Si veo que la cosa normalmente empieza muy bien los primeros episodios, luego ya se van espaciando y luego ya ghosting directamente. O sea, no aparecen más. El fade out, ¿no? Que se Sí, sí. llama de, Y de eso los también podcasts. definiría también la duración, porque si vas a salir Ujú, muchas veces al mes, tiene que ser corto. Porque claro. si no puedes Ujú. atiborrar y también hay un efecto de aunque te guste mucho, ¡guala!, pero ya llevo 5 acumulados y quieres oírlo todos y hasta llega un momento que los quieres oír tanto que dices: "Prefiero desuscribirme que estar recibiendo este pequeño sufrimiento a Sí. mí mismo de me gusta y no puedo oírlo". Sí, sí, es una presión constante. Por lo tanto, si tú decías no hay algoritmo o es complicado, los comentarios, las valoraciones que los podcasters normalmente nos abonamos pues al final de cada episodio, pedir todo esto, ¿funciona para algo? ¿Realmente tiene su utilidad? Es que yo creo que no, porque analizando, si tú miras, o sea, según esa teoría, el podcast de Joan Boluda tendría que estar siempre entre los 5 primeros. Ya. Que tiene un montón de reseñas, un montón de comentarios, un montón de 5 estrellas, un montonazo. O a lo mejor ha hecho Ujú. alguna estrategia de estas de doy 1000 euros y tal, vete a saber. Pero hay gente que tiene muchas y no aparecen siempre. Entonces, lo único que hace un buen efecto a nivel, Ujú, oyente, si alguien va a escuchar el podcast y ve de repente que tiene todas esas 5 estrellas, un montón de pues dice, es como, ¿no?, como lo que dicen de los clientes que te estén en la web, ujú. se llama esta La prueba social. entonces, hay como mucha gente le gusta, pues tú también vas. Pero a nivel es que lo dudo, ¿eh? No creo ni que Evox, con que metiéndole un montón de comentarios, un montón de likes, te ayude en el ranking. Yo creo que no. Ujú. Ojalá alguien diga, te demuestro que sí, pero es que yo lo miro sobre todo analizando lo que hay. Como, no. Ya, ya, ya. Vale, genial. Pues vamos a la parte de optimización. Para optimizar, evidentemente necesitamos medir, o sea que vamos a hablar de métricas. La pregunta definitiva, ¿cuál es la manera más fiable de medir las descargas? Ahora las marcas, o sea, las empresas de publicidad te lo piden mensual. Pero Vale. a mí no me gusta, porque, ¿no? Porque ellos piensan en publicidad programática y tú Ujú, mensualmente puedes decirles: "Tengo 6000 al mes", pero ujú, acumulando de hace 10 años. O sea, claro. puedes que en el episodio uno puede haber tenido 20 escuchas ese mes. A mí esa parte, que es que por eso digo, depende de cómo te plantees el podcast. Si tú ya te planteas, voy a tener a la larga una estrategia de publicidad dinámica, pues esto te interesa, tener muchos episodios y acumular muchos y al final decir, al mes tengo 10.000. Aunque a los podcasters nos gusta más, para tener una noción de cómo va nuestra evolución, pensar en ese episodio dentro del mes natural. Así es como más o menos nos regimos si estamos mejorando, si estamos decayendo de audiencia, no de calidad, porque puede ser que mejoremos calidad, pero bajemos audiencia. Entonces, puede ser que tengas 1000 en un episodio durante un mes y eso Ujú, sería el baremo que yo cogería. Un mes más o menos natural. De hecho, en las aplicaciones ya te pone últimos 30 días. ujú, Le das y verás el último episodio, te lo pondrá el primero y puedes ir viendo así de esa manera si tú vas apuntándolo, verás si al principio tenías 500 en el episodio que sacabas ese mes y ahora tienes 1000, pues has ido aumentando. total. Claro, es importante también hablar del cómo lees estos datos, porque no son datos absolutos, porque se hablan de descargas, pero bueno, ahora entraremos en qué son las descargas y qué no son las descargas, qué son escuchas, qué no son escuchas. Yo en este caso tengo, por ejemplo, un Excel y cuando publico, a las 24 horas de haber publicado, hago un recuento de este episodio en cuanto está. Luego en una semana, luego en un mes y luego ya no sé si tengo en 2 meses o algo por el estilo. O
sea que hay como una progresión y que luego Ujú. mirando, pues puedes ver si estos episodios, o sea, si hay realmente una evolución, si te mantienes, si más o menos va subiendo. Y luego también hago pues el recuento mensual de descargas totales, que esto también te puede dar una idea, aunque la gente escuche, como decías tú, el primer episodio de todos y todos se vayan acumulando, todo el histórico, también te está dando una muestra de, oye, la gente te empieza a escuchar más, aunque no sean los que acabas de publicar en este mes, porque también hay gente que se le acumula o gente que, bueno, lo va escuchando no con la cadencia que tú estás publicando y por lo tanto se van acumulando. Sí, Entonces, la está, manera sería eso, compararte contigo sí, mismo. Esa sería la eso mejor es, manera, compararte contigo ahí mismo, porque está, al final todo depende, o sea, y compararte con otros, eso de la comparación son odiosos sí, es más real que nunca, porque depende tanto de cuánto tiempo lleva la persona, qué comunidades tiene esa persona, aunque hagáis el mismo claro, contenido, claro, es un poco así, porque hay gente que se puede y luego, a lo mejor consigues más clientes en proporción que escuchas. Puede ser que solo tengas claro, 200 escuchas pero sí, sí, consigas 20 clientes al mes. Entonces, es mejor que el otro que tiene 20.000 escuchas, pero no consigue clientes. Entonces, todo depende. También una cosa muy importante que no todas las plataformas te dan es la retención. La ujú, retención de tu sí, episodio, eso es importante para saber si gustas o aburres. sí, A partir de creo que era un 70% está bien. Que tu audiencia llega al 70% de tu episodio, eso es bien. Si llega al 90% es perfecto, pero si te quedas en el 10%, si la claro, plataforma te dice: "Tienes 500 oyentes, de esos 500, solo el 10% han superado los primeros minutos", ujú, pues tienes que cambiar tu forma de hablar, porque aburres. No te voy a decir más, eso es lo que está pasando. sí, Y sí, luego, a la hora de sumar estadísticas, porque mucha gente coge la calculadora y dice: "Spotify más iVoox, más no sé qué". A ver, en principio no. Hay que sumar solo lo que te dice el feed. Entonces, donde has alojado el audio, ese es el número real. No hay que sumar otras plataformas porque ya ujú. están sumados, si no estás autoengañándote. Esto lo hemos hablado varias veces y aún no lo tengo del todo claro. Bueno, creo que nadie lo tiene del todo claro, Ya, no. pero ¿Spotify no hace rehosting? El otro día me lo dijo Paul en mi propio podcast y me callé, porque yo creo que no. Es que Vale. creo que depende. Si estás usando Megafon, sí, porque es el suyo de pago. Pero Ujú. o sea, es que si hace rehosting, cambia muy rápido el audio, porque yo he llegado a cambiar un acento y en 10 minutos estaba cambiado en Spotify. Es como, a ver, si hacen Vale. rehosting y han subido el audio nuevo. No sé, yo creo que no. Claro, también podría ser, ¿no? Que detecten que hay un cambio, que lo vuelvan a alojar y que eliminen el anterior y ya está. Es que yo a Ay, veces este he visto debate sí. datos. Sí, sí, es complicado. Te digo, a veces he visto datos, incluso te pasé capturas de pantalla de, hostias, esto, si hacen rehosting, no me cuadran los datos que estoy teniendo aquí con esto. No me acuerdo Sí. el caso Bueno, concreto, pero algo como muy acotado. Y digo, es que no puede ser, están haciendo rehosting, porque no puede ser. yo tengo, como empecé hace mucho tiempo, antes de que fuera fácil, cambiar los feeds en las plataformas, antes era muy complicado pedirle a iTunes que te cambiara. Entonces usábamos en medio un agregador de feeds como FeedBurner. Yo utilizo uno que Vale. se llama FeedPress desde entonces. O sea, ahora mismo no es necesario, pero ya que lo estoy pagando hace tiempo, es peor cambiarlo que no. Y entonces, digamos que es como entre el feed y la plataforma he puesto FeedPress. Y entonces Ujú, FeedPress me debería de dar las estadísticas correctas y las mismas que en donde ha alojado el audio. O sea, tendrían que ser iguales. Pues no se parecen en nada. Entonces, no lo entiendo. Porque si los dos están midiendo lo mismo, en FitPress hay muchísimas, pero en el otro no. Es como que, pues vale, ujú. aquí ya el tema de las estadísticas algo pasa. Claro, totalmente, totalmente. Pues eso, básicamente que la gente sepa que tiene que pillar una referencia y siempre hacer exactamente lo mismo. O sea, el estándar es este. Si sumas lo que tienes en el hosting más Spotify, pues este es el estándar a partir del cual tú vas a partir. Si haces simplemente a través del hosting, pues este es el dato comparativo para Y ver si si la línea es alguien, ascendente o descendente. y si alguien quiere cifras, de verdad, yo con estos años he hecho un poco de, más o menos, como he agrupado los podcasts. Entonces, según mi idea, esto sería como la tabla SUNE de las estadísticas. Hay como, creo que son 4 grupos. Bueno, hace mucho tiempo me dijo en Libsyn que el 90% de los podcasts que alojaban hace unos años, que los alojaban ellos Ujú, casi todos, estaban en los 250 oyentes. Esto ujú. hace 4 años, el 90% de podcasts tenía esa audiencia, 250 oyentes. Vamos a hacer que es lo mismo. Entonces, el 90, si tienes 250 oyentes, estás en la gran media total absoluta de todos los podcasts. Ujú.
Luego, entre 250 y 1000, yo creo que hoy día está bastante bien, porque hoy día tener 1000 oyentes por episodio en un mes, o sea, dentro de la franja natural que hayamos decidido, porque si es semanal tendría que ser semanal, está francamente bien. Cuesta cada vez más llegar a esa cifra, porque esto lo estoy viendo y con marcas y tal, cada vez cuesta más llegar a 1000. Entre 1000 y 3000 ya está súper bien. Entre 3000 y 5000 está más que bien, y luego ya damos el salto ya como muy exagerado. De los 5000 pasan a los 20.000 y de los Mm, 20.000 a los 100.000. Pero es como, a partir de 1000 digamos que ya puedes, pensar en hacer cosas, muy guays. Y si ya, tienes ya. 250 no pasa nada, porque al final mucha gente se mantiene así teniendo esa comunidad. Entonces, que no se deprima. Mm, Lo único que genial. puede ser un poco zona roja es que tengas menos de 100 por episodio. Ahí sí que hay que hacer un poco esfuerzo para tener más de 100. Vale. Antes pensaba que quizás no hemos contado que es un rehosting. Básicamente es que se descargan una vez tu audio y luego lo sirven desde su plataforma. Por lo tanto, todas las descargas que hay en Spotify se supone, si hacen rehosting, que no las contabiliza El feed. tu propio plugin o tu propio feed. Exacto, porque realmente solamente cuenta una propia descarga y no cuenta cada vez que alguien lo descarga o lo escucha. Que aquí viene la otra, que es una descarga y que es una escucha. Esa es buenísima. Es la verdad que no sabría bien definirlo, porque presuponemos cuando alguien se lo descarga, lo escucha. No sé si tiene que ver Claro. algo con el stream o la descarga. Mm. No sé muy bien definir esto. De hecho, cuando veo esa cifra me confundo un poco, digo, bueno, cogeré la más alta. Claro, se supone que todo, cualquier feed que se actualice en cualquier podcatcher, al final acaba generando una descarga. Que esto no significa que luego eliminen directamente el episodio y por lo tanto que no lo escuchen. Y por eso luego era interesante ir a estas plataformas que sí te dan como un poco de la duración que la gente está dentro del episodio, ¿no? Por ejemplo, Spotify lo hace y te separa entre esto, no sé cómo decías, como start o la gente que realmente escucha, ¿no? La gente que ha escuchado los 30 primeros segundos o menos de 30 primeros segundos y luego la gente que ya ha escuchado a partir de allí. Y aquí Pero sí que te da un dato un poquito más tal. hay gente que tiene configurado la descarga automática. Claro, por Entonces, eso. llega a la aplicación y ya tiene 20 podcasts descargados, que puede ser que escuche, puede ser que no. Se supone que si la ha configurado es porque le gusta y presuponemos que lo va a escuchar. De todos modos, es mucho más fiable que el EGM que te llaman por teléfono y te dicen: "¿Te acuerdas de Eso esto que es. usaste ayer?". Eso es. Esto lo de descargar y no, con algo hemos dicho antes, me ha venido a la mente, cuando la competición real que tenemos a la hora de Ujú, publicar nuestro podcast y la hora donde debemos publicar es con las suscripciones de nuestros oyentes. O sea, la pregunta de ¿a qué hora es mejor publicar? A nivel ujú. general, da igual, porque lo importante es cuando lo promocionas. Pero la competición está entre las suscripciones. La gente cuando se levanta, normalmente mira a ver qué ha salido hoy. Entonces tú tienes que estar arriba del todo de esas suscripciones. Tienes que ser calculado cuando la gente se despierta. Claro, claro. Esta es buena, esta es buena. Calculad cuándo empieza vuestra gente pues, a estar un poquito en marcha y a partir de ahí pues Podría ser una les buena dais. encuesta, hacer una encuesta a los oyentes. ¿A qué hora te levantas? Y a partir de ahí. A partir de aquí ir tirando. Pues está bien, está bien. No sé si tienes algún número también medio del podcast, como comentabas antes, un poco para que la gente no se desmotive, porque es complicado. Al principio siempre es un poquito más complejo. Tanto de descargas, como ya comentabas, más o menos, como también de retorno. Tú que hablas con marcas y tal, le ven el retorno al final de estos clientes me acaban comprando, se fidelizan más. ¿Cómo ves esta parte? Yo creo que es, lo que es el retorno de servicio no es tanto, pero creo que eso es a nivel internet. Puede estar en la misma media, no sé si es el 1 o 2% de oyentes o de consumidores es el que nos compra, pero sí que genera otras cosas, Ujú, como más confianza y a la larga, bueno, es que incluso en tu caso y en el mío seguro que nos ha pasado, de que solo por escucharnos no quiere decir que vayan a comprar nuestros servicios ya, pero si algún claro, día lo necesitan, sí, sí. pues dirán, pues, ostras, pues este chaval lo he escuchado y me cae bien y me gusta lo que hace. Me da igual que no sea mejor que otro, pero me genera más confianza. Entonces es otro tipo de. Por eso es importante hacer un podcast de marca duradero y no estas modas que hay ahora de, sobre todo en Podimo, ¿no?
10 episodios de temporada. O sea, lo de las temporadas no casa Ujú. con hacer marca, porque no tiene Ya. sentido. Hacer marca Sí, es sí, algo sí. recurrente y que la gente sepa que le resuelves problemas y que o que les resuelves cosas que les generas problemas y se los resuelves que no sabían que tenían. Y esto hace que a la larga diga: "Jolín, si ya con el podcast me está ayudando sin yo pedirle nada, cuando lo necesite, pues iré a él". Entonces, no creo que se pueda cuantificar. Es complicado esto. Esta es la Ujú. parte chunga cuando se le vende a la marca del: "¿Por qué tengo que hacer un podcast? ¿Cuándo voy a tener el retorno?". Yo siempre digo: "¿Y en la valla publicitaria de la autopista se lo pides también esto?". ¿No? Es lo mismo, es como tu intención es estar todo el rato ahí y que te conozcan. No sé si tú que vives en Cataluña, esto es muy gracioso y creo que mucha gente lo está viendo. ¿Has visto esas vallas publicitarias de un gran centro comercial erótico, unos almacenes eróticos que prometen y nadie hemos ido, pero todos queremos ir? Porque no paramos de ver anuncios. El otro día lo dijo Buenafuente en el programa y dije: "Es que esa valla la he visto yo". Es que hasta mi hijo, que tiene 8 años, y dice: "Yo quiero ir a eso porque no paro de ver el anuncio". Entonces, esa es la cosa. Llevamos 6 años viendo esas vallas, nadie ha ido, pero todo el mundo tiene ganas de ir. Habla por ti, Sune. A mí me estás poniendo ahora en compromiso aquí. Tú has ido, tú has ido. No, no. No, es que es Pues, como Sextoy o algo así, es que me da vale, curiosidad, es sí, como sí, como me un suena. Carrefour de ¿sabes? Sí, 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 sí. Me suena muchísimo. Oye, pues ya te tiro otro off topic. Está haciendo ahora mismo ya un calor bastante insoportable. ¿Cómo se graba con buena calidad de audio con este calor? Porque yo he intentado con ventiladores, he Ya. intentado con todo y a veces es complicado que no se te cuele también en el propio audio. Sí, bueno, con un micrófono dinámico se arregla bastante, aire acondicionado, pero eso es complicado. Y luego, hay plugins que te quitan el sonido. Si no es muy exagerado, claro, si el ventilador hace un ruido que te mueres, no. Ya. Pero todo ese ruido blanco que puede llegar a hacer, hay plugins de ruido, noise, no sé Mm, qué, detection, lo que sea, que si lo vas aplicando poquito, no te afecta la mm, voz y quita todos esos ruidos de fondo, incluso el vale. ventilador del ordenador que suena muchísimo, o la PlayStation, que es un avión. Vale, hay uno que se llama Crisp, que lo he escuchado a veces, que gente que graba y que tiene hijos pequeños, por ejemplo, que de fondo pues pueden llorar en cualquier momento, lo que sea, que utilizan esto. O sea, aquí Sí, como consejo también. y si alguien está pensando en: "Hay una aplicación de inteligencia artificial, Adobe Sí, Enhanced". El otro día hice un episodio de esto. Ojo, cuidado con esto, que sí, lo pinta muy bonito y vale, o sí, sea, sí, vale, te quita el ruido de fondo, sí, pero también te hace cosas rarísimas y te hace la voz rara, y si no tienes un acento perfecto no te entiende, si eres andaluz se piensa que eres inglés, entonces hace cosas muy raras, no está bien definido. Entonces, sí, se es puede verdad. probar para alguna o sea, si lo vais a usar, no tiréis todo el audio entero del podcast y lo olvidéis. Quizá en el momento, en la palabra que hace ruido, Ujú, poner esa palabra y ponerle música en ese momento para disimular, eso lo he hecho yo y funciona. O un audio de WhatsApp que necesitas para el podcast y el audio lo han grabado en la calle, bueno, eso puede mejorarlo, ujú. pero no sería lo mejor esa herramienta. Es verdad, es verdad. Mira, yo cuando estuvimos hablando aquí de inteligencia artificial lo mencioné porque es algo que he utilizado en alguna ocasión, lo pillé con muchísimas ganas Mm, porque me funcionó muy bien al principio, pero luego he tenido como bastantes problemas, o sea, no está del todo bien afinado. Con algunas personas sí, como dices tú, que tienen o buen acento o por lo que sea, porque tienen un tono de voz que les va bien, ¿vale? He probado con un audio con 2 personas y esto ya es terrible, porque evidentemente te pilla ya, como unos mínimos, unos máximos, entiendo, y a partir de aquí afina. Con la voz de chicas también es más complicado. Les cuesta un poquito más y a veces te hace con risas o con cosas que como que distorsionan bastante de la sí. cadencia normal, te hacen ruidos extraterrestres Y directamente se inventa palabras. Yo esto y en el se último inventa podcast lo cosas. puse y de repente aparece una frase en inglés y como cuando Sí, hacen unas o a lo mejor pasa detrás una persona hablando, e sí. intenta traducirla y mete cosas en inglés y dices: "¿Pero qué es esto?". Claro. Sí, a veces me pasa que, yo qué sé, te cae un lápiz o hay como un ruido de fondo y esto lo pilla como, esto es una frase de esta persona y te lo eleva, pues y te lo Ya, limpia como a categoría de este está diciendo algo. Y no, o sea, queda muy raro, tienes que editar un montón, a sí. veces funciona bien y a veces es insalvable, o sea, no te ayuda para nada. O sea que probarlo, si alguien quiere probar un poco para limpiar, pues probarlo, pero no siempre, en todas las condiciones, funciona correctamente. Mm. ¿Hay algo más, Sune, que quieras comentar?
Bueno, a nivel diseño, que eso ya es más cosa tuya, pero es muy importante. Diseño Sí. visual del podcast es muy importante que se entienda de qué va el podcast, que se lea en esa batalla de Ujú. mosaicos de podcast, que se lea el podcast, que se entienda a primeras. Da igual que tengas un nombre gracioso y con juego de palabras, deshazte de ese juego de palabras, porque será gracioso para ti, pero no te va a traer oyentes. Y un diseño muy claro y muy minimalista, ¿no? Al final yo creo que el minimalismo funciona más que ponerte de foto ahí con los brazos cruzados, a menos que seas Mm. Maradona. Sí, hay que pensar que es un formato súper pequeño y que, bueno, que tiene como los perfiles en redes sociales, pues tienen muchísimas posibilidades de reducción y que al final lo más claro es lo que va a funcionar mejor. Aunque de los elementos también más identitarios, intentaré hablar, a ver si puedo hacer un apartado en el último episodio de esta serie y hablar también pues de la parte de audio branding, que también es muy, Ujú. muy importante en este caso. O sea que os emplazamos a ir a este último episodio o a esperar si aún no está publicado. Pues genial, Sune. Dejaremos todos los enlaces de tus proyectos, tanto sunepod.com como nacionpodcast.com, como quiero ser podcaster.com en las notas del programa. Y si alguien quiere aprender más sobre cómo hacer un podcast, pues oye, ya tendrá estos enlaces. Mil gracias por tu participación y por todo lo que nos has dicho. A ti, muchas gracias, Tony.